Mataron a un médico en Acapulco, a un magistrado en Oaxaca y a un elemento de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Bienvenidos al Caporal del 13 de septiembre, comenzamos. En las últimas semanas te he traído varios videos sobre lo que ha ocurrido en Tamaulipas. Estás viendo en pantalla la lista de reproducción de este canal. Grupos delictivos contra grupos delictivos, o grupos delictivos contra las autoridades, sea Policía Estatal, Ejército, Guardia Nacional. En este contexto de inseguridad se ha dado a conocer este video que te voy a mostrar a continuación. Un video en donde se observa una familia tamaulipeca atrapada en el fuego cruzado en un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel del Noreste con el ejército. He de confesarte, y lamento que así sea, que no hay detalles de este video, es decir, no se sabe cuándo fue grabado. Ni las personas que lo grabaron, ni las autoridades han informado sobre este acontecimiento, pero me permito compartírtelo debido a que, a pesar de la falta de contexto, es importante que tengamos claro qué es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Aquí hay algo indiscutible. Esto que vemos en pantalla es lo que viven las familias en varios puntos de Tamaulipas. ¡Agáchate, agáchate! ¡Me estoy agachando! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! Préstame la garra que tienes ahí para taparme. ¡Ten! Bájese para acá, véngase. Véngase. Bájese. Las llaves. Las llaves. Bájese. Las llaves. Bájese. ¡Mira, usen el poste! Márquele a mi mamá. La costera Miguel Alemán en Acapulco es uno de los sitios turísticos más visitados, más concurridos del país. Hoy, a una cuadra de este lugar, en la calle Sebastián Elcano, en fraccionamiento Hornos, y a plena luz del día, fue asesinado un médico gastroenterólogo, identificado como Javier Curia, asesinado a tiros a bordo de una camioneta BMW con placas del estado de Morelos. Estás viendo en pantalla justo imagen de la zona donde ocurrió. ¿Qué hay detrás de este acontecimiento? ¿Qué historia hay detrás de este acontecimiento? Obviamente estaré al pendiente de lo que informen las autoridades, pero pues te lo comparto y apunta a que habrá mucha más información sobre este tema. No es común tampoco que sea noticia el asesinato de un magistrado. Hoy ocurrió un hecho de estas características en el estado de Oaxaca. A las 7 de la mañana de hoy, en la colonia Reforma, en la capital de Oaxaca, en Oaxaca, hombres armados, presumiblemente vestidos, disfrazados de barrenderos del municipio, atacaron a balazos al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez. Él estaba en su camioneta afuera de la casa de sus padres. Le quitaron la vida a tiros. Por la gravedad de este acontecimiento, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se pronunció sobre el hecho. Y no solamente porque la víctima era un magistrado, sino porque también el magistrado fue director de la Policía Ministerial en el año 2004, fue también subprocurador de justicia del gobierno de Gabino Cue y también fue integrante de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2016. Esto dijo el gobernador Alejandro Murat. Esta situación es un caso lamentable, sin duda, pero vamos a esperar las investigaciones para entender cuál fue el móvil y, por supuesto, lo más importante, que haya justicia. Se van a detener a los culpables, tanto autores intelectuales como de los... Otra agresión en contra de un servidor público ocurrió este fin de semana en el estado de Baja California, pero hay un antecedente importante que debemos de tomar en consideración. El pasado 30 de agosto, en el puente del nodo Pemex en Rosarito, también Baja California, medios locales registraron el hallazgo de una narcomanta contra policías del municipio. Vaya, el mensaje iba dirigido a algunos policías del municipio de Rosarito, y en contra de la alcaldesa Araceli Brown. Los acusaron de dos cosas. Uno,
detener a delincuentes en la policía municipal, y 2, de haber ido a Sinaloa a negociar la limpia de Rosarito para una persona a la que apodan La Rana. Esto es lo que se llegó a señalar en esa manta, de manera muy general. Poco más de 10 días después, es decir, el pasado sábado 11 de septiembre, en la colonia residencial Santa Fe 3, también en Rosarito, uno de los policías cuyo nombre aparecía en la manta fue asesinado a tiros. El policía estaba acompañado de su familia, de quienes no se ha ofrecido un reporte sobre el estado de salud. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes del vehículo en donde estaba el policía con su familia. Los agresores huyeron en un auto, según la prensa local, y hasta este momento, a pesar de que se han realizado operativos, no han sido reportadas detenciones. La noche de ayer, el periodista Antonio Nieto reportó este hecho vía Twitter, lo que estás viendo en pantalla. Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado a quemarropa a bordo de un taxi sobre el eje 5 en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Este hecho ocurrió el pasado sábado, aunque el tuit data de ayer domingo. Por cierto, tengo un podcast justo con Antonio Nieto, estás viendo en pantalla la imagen miniatura, en mi otro canal, El Caporal Podcast, así lo encuentras, otro canal de YouTube, El Caporal Podcast, o también encuentras el link en la descripción de esta transmisión, por si te interesa saber cómo es el trabajo de un policía, de un reportero de temas de seguridad. Bastante interesante y con mucho contenido. Bueno, la agresión en contra del elemento de la Guardia Nacional ocurrió a plena luz del día, el sábado. Por su credencial, que la ves en pantalla en este momento, fue identificado como Abdías, suboficial de la División de Fuerzas Federales de la Guardia Nacional. En respuesta, fue desplegado un operativo por parte de las autoridades de la Ciudad de México para dar con él o los agresores. Y posteriormente fueron reportadas las detenciones de 2 personas. Estás viendo en pantalla imágenes de este hecho. Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, trasladados a la Fiscalía de Narcomenudeo del Jardín en Azcapotzalco. Por cierto, agradezco a Guillermo por el superchat. Hasta este momento no hay postura oficial por parte de alguna autoridad, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ni la Fiscalía de la Ciudad de México, ni de la misma Guardia Nacional, aunque ya hay imágenes tomadas por las mismas autoridades de las detenciones, las cuales te voy a mostrar en pantalla, no sin antes recordarte, a partir de hoy nos vemos en Twitch. En este momento termino esta transmisión, dame 3 minutos para preparar la transmisión en Twitch. Temas de política muy amplios. Hoy se va a poner bastante buenos. Y de lunes a viernes nos estaremos viendo en Twitch de 8 a 8:30 de la noche. Ahora bien, si no tienes cuenta de Twitch, si no sabes cómo entrar, visita la página www.elcaporal.mx. Allí vas a encontrar lo último de lo que he generado en todas las redes sociales. Twitch, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, todo en un solo lugar. Lo que ves en pantalla en este momento lo ha dado a conocer MBS Noticias, son justo imágenes de estas detenciones. Gracias, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos ahorita. Y a las 11:30 aquí en YouTube.